Muy buenas noches, mi nombre es Melanie Giña y en esta exposición hablaré sobre los elementos, principios y aproximaciones conceptuales sociológicas y básicas. El día de hoy vamos a ver tres puntos: el hecho educativo, la educación como fenómeno social y cultural, y como último tenemos la sociedad y educación. Vamos a empezar con el hecho educativo. ¿Qué es el hecho educativo? Es un proceso social y humano que ocurre cuando una persona influye de manera intencional sobre otra. Esto con el objetivo de que favorezca nuestro desarrollo integral. Es decir, no se trata solo de enseñar contenido, sino de ayudar a formar a las personas en todas sus dimensiones, de manera que puedan actuar, convivir, sentir con los demás. Voy a hablar algunas de las características del hecho educativo. El hecho educativo no ocurre por casualidad. Siempre hay una intención formativa. Por ejemplo, enseñar a respetar a los demás. Como segundo, para que haya educación, debe haber al menos dos personas. Eso quiere decir que debe estar el educador y el educando. Ambos participan activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y como tercera característica, tenemos que la educación no se da en el vacío. Está influida por la cultura, la historia, las normas sociales y el entorno en el que vive la persona. Vamos a hablar sobre los tipos de educación. Aquí entran tres tipos de educación: el formal, el no formal, e informal. El formal es el que nosotros recibimos en los lugares de escuelas, colegios o la universidad. Este tipo de educación que está bien organizada, tiene horarios definidos, los niveles que se van avanzando uno tras otro, como por ejemplo la primaria, la secundaria y luego va a la universidad. Además, sigue un programa eh, donde indica que se debe enseñar y aprender en cada etapa. Vamos con la educación no formal. Este también es un tipo de enseñanza planificada y organizada, pero hay que tener en cuenta que esto no sucede dentro de las escuelas o universidades. Esto ocurre en otros espacios como talleres o cursos ofrecidos por instituciones públicas o privadas. A diferencia de la educación formal, la educación informal es un poco más flexible, ya que no tiene horarios fijos o un currículo obligatorio. Y las personas que deseen participar lo harán por decisión propia según sus intereses. Seguimos con el último tipo, que es la educación informal. Esta es aquella que ocurre de manera espontánea, de manera natural, ya que no está planeada ni organizada como en las escuelas. Esto puede decir que aprendemos sin darnos cuenta, simplemente lo hacemos a través de lo que nosotros miramos, adquirimos nuevos conocimientos o vemos algún documental. Siguiente. Vamos a hablar sobre la relación entre intención educativa y aprendizaje. Bueno, eh, para empezar, primero debemos tener en cuenta qué entendemos por intención educativa. Bueno, cuando nosotros hablamos de intención educativa, nos referimos al propósito que tiene una persona, generalmente un maestro, un padre o un guía. Al enseñar algo, no se trata solo de hablar o dar información, sino que sino que hacerlo con una meta clara, como formar valores, desarrollar habilidades o enseñar conocimientos específicos. Ahora bien, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje es el resultado de ese proceso. Es cuando tú, como estudiante, comprendes y aplicas todo lo que te enseñaron. Eso hay que tener en cuenta algo: que aprender no es repetir, sino entender y transformar lo que sabes o cómo actúas. Y bueno, ¿cómo se relacionan estos dos? La intención educativa y el aprendizaje están directamente conectados. No hay verdadero hecho educativo si no hay aprendizaje. Es decir, aunque el maestro tenga la mejor intención de enseñar, si no se produce un aprendizaje real de nosotros como estudiantes, esa intención no se concreta como educador. Siguiente, vamos a hablar el punto número dos, que es la educación como fenómeno social y cultural. Las funciones sociales de la educación tenemos cinco: la transformación cultural y socialización,
De ahí sigue la formación ciudadana y legítima, la selección y formación para el trabajo, la escolarización, igualdad de oportunidades y movilidad social, y por último, la custodia de la infancia y juventud. Vamos a hablar sobre la educación como proceso de socialización. Bueno, la educación es un proceso de socialización donde nos permite aprender las normas, valores y formas de convivencia necesarias para así nosotros vivir en la sociedad. A través de esta, desarrollamos nuestra identidad y entendemos cada uno de nuestros roles en la comunidad. La escuela, junto a la familia y a otros entornos, es un espacio clave donde aprendemos no solo conocimientos, sino que también a participar y a convivir activamente. Un sociólogo, Duque, decía que la educación ayuda a la sociedad a mantenerse formado a las nuevas generaciones con sus valores. Y hoy es una visión no, hoy es una visión que se amplía hacia una educación crítica e inclusiva e intercultural que prepara a las personas para los desafíos del mundo actual. Vamos a hablar sobre la influencia de la cultura en el aprendizaje. Bueno, esta actividad no solo complementa la formación académica, debemos tener en cuenta que ayuda a los estudiantes a desarrollarse de manera más completa. Por ejemplo, al participar en talleres de música, teatro, danza o arte. Así los jóvenes aprenden sobre sus diferentes culturas y desarrollan habilidades que no siempre son enseñadas en clases. Entre sus beneficios encontramos que mejoran la socialización, fomentan la autonomía personal, fortalecen la disciplina diaria y así amplían sus conocimientos culturales. Además, permite que nosotros como estudiantes nos podamos descubrir nuestros propios intereses y pasiones, lo que enriquece su personalidad y los prepara mejor para el futuro. Y esta actividad también cumple una función muy importante, ya que nos reduce el estrés escolar al ofrecer un espacio diferente para expresarse y disfrutar. Los estudiantes se sienten más motivados y eso hace que incluso puedan mejorar su rendimiento académico. Tenemos la sociedad y educación como último punto. Es la interacción entre sociedad y sistema educativo. Imaginémonos que la sociedad y la educación son como dos amigos que siempre han estado conversándose y ayudándose mutuamente. Por un lado, la sociedad influye en la educación y esto se da porque es lo que dicen que las cosas son importantes de aprender, ya que las habilidades se necesitan para vivir y para trabajar, y que esos valores se deben transmitir a los estudiantes. Por otro lado, la educación también influye en la sociedad porque ayuda a fomentar ciudadanos preparados, responsables y conscientes a través de la educación. Entonces, es un ciclo, la sociedad le dice a la educación que necesita y la educación forma personas que luego transforman esa sociedad. Además, cuando la sociedad cambia, por ejemplo, con nuevas tecnologías, desafíos, sociedades o crisis económicas, el sistema educativo va a poderse adaptar para seguir siendo útil y relevante. Vamos, la educación como motor del cambio social. La desigualdad en la educación es un reto global significativo, ya que nos vinculan a diversas causas y consecuencias que incluyen diversidades en el acceso. A pesar de los avances en las matriculaciones escolares, persistentes diferencia entre ricos y pobres y entre zonas rurales y urbanas. Y como último punto, tenemos la desigualdad sociales expresadas en la educación. La educación, la desigualdad en la educación es un problema global, ya que esto afecta a millones de estudiantes. Aunque muchos países han logrado avances en la matrícula escolar, aún existen grandes diferencias en el acceso permanente y calidad de aprendizaje.
Por eso es urgente que los gobiernos implementen políticas que promuevan la equidad para que todos los niños y niñas puedan tener las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse sin condiciones. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.